lo que nos han contado es una versión falsa. Correcto. En casi todas las áreas de la historia. Y bueno, los que nos han contado nuestra historia son alemanes, ingleses, en todos los temas de México prehispánico. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Pues hoy aquí en Cómo te lo contaron tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que mi amigo, un gran novelista, autor de una buena cantidad de libros, dedicado a la historia y sobre todo a precisamente saber cómo te contaron una historia para dar tu propia versión. Está con nosotros Leopoldo Mendívil, aplauso enorme para él. ¿Cómo nos contaron la historia o nos han contado la historia en la primaria o en la escuela? Los que nos han contado nuestra historia son alemanes, ingleses, en todos los temas de México prehispánico. Son ingleses. El que exploró la zona maya, Lloyd Stevens, en inglés. Ellos son los que dijeron, mira qué padre país tienen, pero yo te digo cómo... ¿Cómo interpretarlo? Sí, y estamos todos nosotros de tercermundistas, ¿no? Empezamos fuerte Pues es las declaraciones, está perfecto, pero es la verdad. Lo que nos han contado es una versión falsa. Correcto. En casi todas las áreas de la historia, y bueno... Que Porfirio Díaz era el malo, que Madero era el bueno, que Zapata estuvo aliado obviamente con el maderismo. Pero entonces empiezan a ver todas estas cosas que la gente se empieza a hacer bolas, porque de pronto dices, sí, el plan de Ayala fue contra Porfirio Díaz. No, señores, fue contra Madero porque no cumplió las promesas tal cual de campaña, que yo sé que ahorita eso no pasa. Pero en aquel entonces sí sucedía. ¿Cómo es que de pronto descubres mucha injerencia sobre todo de Estados Unidos y mucha injerencia de otros países que tenían que ver con los intereses económicos de México? O sea, ahí lo primero que debemos decir, mi tatarabuelo, que era un porfirista neto, había estado 20 años de gobernador de Nuevo León. Ajá. A él los gringos, Estados Unidos, le ofreció dinero y le dijeron, tú tira a Porfirio Díaz. Esa era la verdad. El que él dijo que no y después buscaron a Madero. Ni siquiera a Francisco Madero, sino a su papá. Su papá era el quinto hombre más rico de México. Sí. Y él estaba en contacto con Rockefeller. Entonces, la pregunta, ¿por qué los gringos querían quitar a Porfirio? Ese es realmente el punto importante. Sí, además nos han contado que Porfirio les abría la puerta a todos los capitales y a los importantes empresarios norteamericanos y de otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué lo querían tirar si todo estaba tan bonito? Es que hubo un momento en que hoy en día pareciera que Inglaterra y Estados Unidos son amigotes, que siempre han sido los aliados. Uh-huh. No. Si nos vamos a esa época, digamos desde 1890 hacia adelante, eran rivales. Se estaban peleando, bueno, desde todo el siglo XIX, Inglaterra y Estados Unidos estaban peleándose por el continente americano. Claro. Metían a un presidente los ingleses y luego los gringos ponían a otro. Aquí en México fue la guerra descarnada desde que Inglaterra necesitaba petróleo. Porque ellos ya verían que venía una guerra contra Alemania. Alemania ya usaba petróleo, fue el de los innovadores y empezó a meter que esos submarinos y los barcos alemanes usaron petróleo y no carbón. Y Inglaterra se enteró por sus espías, porque tenían... Y entonces agarraron a Winston Churchill, que entonces era joven. Ya lo conocemos él por la Segunda Guerra Mundial. Exacto, pero desde la primera, sí, claro. Sí, desde la primera él ya estaba en acción, hasta estuvo en la cárcel. Pero, digamos, si nos vamos a 1908... Fue el momento en que se activó la operación de Winston Churchill. Habían tenido una reunión en secreto, el rey de Inglaterra y la comitiva top, ¿no? O sea, el Lord Exchequer y todo eso. Y les dijeron, oye, a ver, ya vienen a invadir los alemanes en cualquier momento. Tienen barcos que son 4 nudos más rápidos que los de Inglaterra y si se desata la guerra, nos van a destruir en un día. Claro. Y dijeron, consigan, primero, pues hay que hacer que funcione con petróleo la flota británica. ¿Y qué crees? No hay colonia alguna de la Gran Bretaña que tenga petróleo. La India no, Canadá no, Australia no. Con todo ese mega imperio les faltaba una que tuviera petróleo. Entonces crearon esta comisión, que fue una comisión geológica real de la Gran Bretaña, que fueron, en pocas palabras, espías que fueron a explorar a todo el mundo y llegaron con 4 respuestas. A ver, Irán, México, Estados Unidos y Rusia. Rusia no se puede. Irán ya la tienen los alemanes. Estados Unidos no nos va a dejar nunca. México. Entonces ahí se activó la operación de enviar a un cuate que se llamaba Lord Cordray. Era un cuate que era el que había creado el túnel que conecta el río Támesis, todo. Y le dijeron, ve tú, se apalabró con Porfirio Díaz y le dijo,
denos el petróleo y demás. Porfirio le dijo, esto en 1909, Porfirio le dijo, eso no me va a meter en problemas, que América es para los americanos, los gringos son muy celosos con eso. Y él dijo, no te preocupes, si hay problemas, la Gran Bretaña responde militarmente. Y entonces luego hay esa cuestión que es como de película de espías, con todo lo del telegrama Zimmermann dirigido a Venustiano Carranza, que ya siendo presidente de México, pues los alemanes en plena Primera Guerra Mundial le prometen que si se alían con ellos van a poder ganar y además recuperar los territorios que perdimos en 1847. Entonces, imagínense Nuevo México, California, Texas, etcétera, recuperado gracias a unirse a los alemanes. Hoy hay una declaración muy gruesa del Zimmermann, Claro. donde le preguntaron a Zimmermann, oye, ¿y si lo hubieran cumplido? O sea, si se hubiera iniciado la guerra de darles todos esos territorios a los mexicanos, dijo, para nada. Pero hay un punto bien interesante, que a la mera hora, Francisco Villa fue a provocar a los gringos, ya sabemos toda esa historia, Columbus. El punto es que había un agente alemán ahí junto con él, Claro. que era Felix Sommerfeld. Desde aquel tiempo, los alemanes, aquí había un cuate que luego fue el canciller de Alemania, Franz von Papen, aquí fue jefe de espionaje. Su objetivo era cómo emboletar a Estados Unidos en una guerra contra México para sacarlos y que no se metieran en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Claro. Y que ya solo fuera el pleito contra Inglaterra. Entonces, ese cuate fue el que enroló a Félix Sommerfeld, que era el espía, y le dijo, tú ve con Villa y dile ahí como que le soplas en el oído todas las cosas que tiene que hacer. Y pues tú ve y va de Columbus. Hablando de México a principio de siglo, bueno, aquí está la foto de la inauguración del Ángel de la Independencia, para que vean, estaba lleno de rascacielos por todos lados. Muchos de los terrenos eran campos de sembrado, de sembradío, y otras eran iglesias, porque siempre pues, estaba la iglesia de Praga, por ejemplo, la iglesia de la calle Praga, pues. Así vestían las mujeres previo a la Revolución Mexicana en el Porfiriato, ¿no? Todo afrancesado, un poco haciendo el guiño a Europa y por otro lado medio desconociendo al vecino más cercano que es Estados Unidos, que bien lo dijo Porfirio Díaz, lástima que estamos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y además yo les preguntaría a las mujeres Ajá. si les gustaría usar eso, porque te imaginas, medio incómodo, ¿no? Ah, o sea, no, bueno, todo estrujado. el corsé y no podían comer. Esta es la foto, que es la foto del presidente Madero y su tatarabuelo, Sí, Bernardo Reyes. Que además, ahorita les muestro unas fotos, porque desgraciadamente en 1913 fallece Bernardo Reyes al principio de la decena trágica, ¿no? Hay que recordar que la Ciudad de México nunca sufrió de ataques directos o de realmente sentir la revolución hasta la decena trágica, Sí. porque todo se dio en el norte, se dieron en distintos puntos de México, del país, se dio en Morelos, etcétera. O sea, fue como lo más cercano, pero en realidad nunca habían tenido de cerca La guerra. Sí. como tal. Esta es la famosa foto tomada por Agustín Víctor Casasola, mi bisabuelo, que es conocida como la Marcha de la Lealtad. Sí. ¿No? Entonces va saliendo de Palacio Nacional el presidente Madero y va pues, flanqueado por los cadetes, ¿no? Y esta es se otra. llama lealtad porque dicen que fue un traidor mi tatarabuelo. Ajá. Pero bueno, ahí sí da tiempo de explicar Por supuesto. que no era un traidor. Sí, aquí, por ejemplo, esta es una foto muy poco conocida, que lo que vamos a ver, pues, es la revista de tropas del presidente Madero previo a todo el golpe de Estado. Una de las cuestiones interesantes de la decena trágica es precisamente todos los cambios que hubo y el derrocamiento del maderismo, que todo el mundo piensa que duró muchos años. Fueron 15 menos, exacto, menos de año y medio. Sí. Y después de 30 y tantos años de dictadura porfirista, que como en todo en la vida tiene sus ventajas y sus desventajas, pero al final fue un cambio radical en la historia de México gracias a la Revolución Mexicana y a todos los cambios que hubo.